Hola, mi nombre es Jessica Fabiola Morales García y soy estudiante del segundo semestre de la licenciatura en Derecho. Este video está realizado con fines académicos para la materia Pensamiento Jurídico en la Literatura. En este video les hablaré acerca de una obra literaria, pero antes de eso, conozcamos a su autor. Él es José Revueltas. Es considerado el padre de la novela moderna y uno de los más grandes. Perteneció a una familia duranguense de talentosos artistas que destacaron en la vida cultural mexicana. Su hermano Silvestre fue músico y compositor. Nació en Durango el 20 de noviembre de 1914 y murió el 14 de abril de 1976 en la Ciudad de México. Fue un novelista, cuentista, poeta, dramaturgo y guionista, así como miembro activo del Partido Comunista Mexicano. Participó en muchos movimientos estudiantiles y obreros, y por esto fue detenido en varias ocasiones. La primera vez contaba con tan solo 15 años y fue enviado a las Islas Marías. Después de los sucesos en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, fue acusado de autor intelectual del movimiento y fue recluido en la Lecumberri. En 1943 obtuvo el Premio Nacional de Literatura por su novela El luto humano. Esta novela inicia con el relato de que una niña llamada Chonita estaba enferma. Su madre Cecilia quería que el cura llegara porque según sus creencias, así Dios podía perdonarle la vida. Sin embargo, Úrsulo, el padre de la niña, no lo hizo, sino hasta después de su muerte, pues ya en el oscurecer de la noche fue por el cura al pueblo cercano. En la travesía llegó a casa de Adán, pues éste se encontraba perturbado por los recientes acontecimientos. Adán no era su amigo, de hecho parecían odiarse, pero decidió acompañarlo, porque le contó lo sucedido. Adán estaba casado con una mujer muy hermosa, a quien le llamaban la Borrada. Esta mujer no quería tener hijos, porque no le interesaba tener descendencia. El río se estaba desbordando y ellos cruzaron en una balsa que pertenecía a Adán. Cuando llegaron por el cura, Úrsulo le pidió que por favor fuera con ellos a ver a Chonita. Y este pensaba que en esa parte del pueblo había sido prácticamente abandonada por todos. De hecho, pensaba que ya no existían habitantes. No quería acompañarlos. Sin embargo, lo hizo, pues pensó que las sombras, el abismo, la tristeza y todo aquello sin amanecer y sin aura que se vivía en ese lugar solo podía ser salvado por la fe. Cuando iban de regreso, según el relato del libro, el cura mató a Adán. Mientras tanto, en la casa de Úrsulo, Cecilia había iniciado el velorio de su hija junto a los vecinos, que eran 2 matrimonios. Ambos vivían en una situación bastante precaria, pues eran tan pobres que estaban alejados de todos los demás habitantes del pueblo. Estos matrimonios eran infelices, pues en el velorio de la niña, mientras el viento soplaba y apagaba los cirios, uno de los hombres le confesó su amor a Cecilia y su esposa se dio cuenta, pero como no le quería, no le importó. Dentro de la historia se puede observar que las mujeres en esa época no se casaban ni tenían hijos por su voluntad, pues prácticamente eran violadas por el simple hecho de que alguien las había elegido como su esposa. Esta obra literaria marca esa época histórica después de la Revolución Mexicana y hace énfasis en la pobreza y miseria, así como la persecución a los cristeros por los soldados.
nos describe una situación bastante difícil por esos tiempos, pues nos muestra la cara de la pobreza. Úrsulo no quería a Chonita, simplemente era lo que lo unía a Cecilia, y ella estaba enamorada de alguien más, pues esa persona era Natividad y había sido asesinado por Adán. Adán no solo lo había asesinado a él, sino a 5 personas más, por lo menos. La novela nos da un contexto socioeconómico y político de esos años. Entre los personajes que más destaca es la muerte. Después de tantos hechos entrelazados en capítulos y que el río se desbordara y tuvieran que cargar con el cuerpo de Chonita y Jerónimo. Jerónimo era uno de los 2 hombres que llegaron al velorio de Chonita. Los sobrevivientes buscaron refugio y lo hicieron en el techo de la casa de Úrsulo. Desde ahí podían ver cómo los zopilotes sobrevolaban en sus cabezas. De repente vieron pasar el cadáver de Adán y finalmente murieron. Úrsulo, antes de morir, se dio cuenta que nunca tuvo a Cecilia, pues ella estaba enamorada del recuerdo de Natividad. Pues en este México machista, las mujeres se veían como propiedad. Nunca la tuvo porque ella amaba a Natividad, aún muerto, pues conservaba muchos de sus recuerdos. Considero que de las cosas más importantes que nos puede dejar como enseñanza esta obra literaria es que los tiempos han cambiado significativamente en cuestiones de derechos, pues en aquella época era un México machista en el que no se tomaba en cuenta a las mujeres para muchas cosas. Además, que no eran totalmente libres para decidir sobre con quién casarse, el número de hijos que querían tener, y eran tomadas prácticamente a la fuerza, sin que ellas pudieran decir nada, así como también los esposos podían serles infiel y ellas no emitían ninguna opinión al respecto. A propósito de uno de los personajes de esta obra literaria, que es la muerte, pues estuvo presente en toda la historia, quiero terminar con una de las frases del autor de este libro que dice que la muerte no es morir, sino lo anterior al morir, lo inmediatamente anterior, cuando uno entra en el cuerpo y está inmóvil y blanca, negra, violeta, cárdena, sentada en la más próxima silla.